Gusto saludarles a esta hora de la tarde. Hoy es viernes, los viernes por lo general son un poquito así como más relajados, pero como hay noticias, hay de qué hablar, vamos a abordar un tema de mucho interés, ¿verdad? Para nuestros oyentes, para nuestros televidentes. Hoy es día viernes, es 3 de junio del año 2022. Está por acá nuestro compañero y buen amigo Ronald López, acá en los controles de Radio Globo, y para la pantalla de nuestras redes sociales, Cristian Maradiaga. A todos ustedes que nos sintonizan a nivel nacional en las diferentes frecuencias de este medio de comunicación, somos Cuarto Poder, el programa de las 4 de la tarde de esta estación radial que se escucha a nivel nacional y por supuesto en el departamento 19. A usted que nos sintoniza en nuestras redes sociales allá en los Estados Unidos, en cualquier parte de Europa, en cualquier país fuera del territorio hondureño, muchísimas gracias. Un gusto saludarle, don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ronnie Martínez Chávez, ¿cómo está? Por la gracia del Señor, bien, fíjese, ya recuperado. Anda pegando un virus, insisto, anda pegando un virus que se parece bastante al dengue, no sé si será algo parecido incluso al COVID-19, ¿verdad? Pero a mí me duró más o menos un malestar que se me iba y venía. Estuve como unos 3, 4 días más o menos así. Un día que fue el más fuerte, pero no, ya tranquilo. Bueno, ya tranquilo por la gracia del Señor Jesucristo. Bueno, me alegra mucho porque está extremadamente joven. No, extremadamente tampoco. Tampoco extremadamente. Está picando a los 40 años ya, pues. Picando a los 40, pues. Bueno, alguien me dijo el otro día que apenas llegaba como a 33. No, yo tengo 38 años. O sea, ando cerca de los 40 años ya. Pues usted ya tiene derecho. Sí, ya claro. tiene derecho. Óigame, sí. Ya tiene derecho a sus enfermedades. ¿Hace cuánto me escucha aquí en la radio usted? Sí, estuvimos aquí desde a inicio del 2009. No, pues sí, pero estaba cipotillo, ahí sí estaba. Yo lo miraba niño. No, ahí sí era casi un niño. ¿Qué pues tenía? Algunos 23 años de... Sí, tenía unos 20, creo que aquí a la radio llegué como unos 25 años más o menos. No, pues entonces tiene derecho a sus enfermedades ya. Ya. Amigas, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean todos muy bienvenidos y como se dice, hoy es viernes. No sé por qué, pero me siento un poco cansado, así cansadito. Sí, el residuo de la semana. Yo también tenía una cuestión que me dio disminuyendo, que cuando respiraba me dolía al respirar a la mitad de la espalda. Sí, tiene que ver con los pulmones eso. Sí. Tiene que ver con los pulmones. Pero no me dolía al tocarme, sino que al respirar. Sí. Honduras, don Carlos, Honduras se disputa con Colombia en cifras de extraditados hacia los Estados Unidos. Yo pondría en este listado de países que más exportamos, que más exportamos seres humanos ligados al narcotráfico, agregaría a esta lista de Honduras y Colombia a México también. Pero sería interesante ver, yo creo que Honduras se lleva el primer lugar, me parece. Aquí casi cada semana estamos extraditando. Pero quiero referirme brevemente, estimados televidentes y oyentes, y Ronnie, a nivel nacional e internacional, a lo siguiente. Hemos visto y oído que colegas connotados se refieren mucho al mensaje de la representante de las Naciones Unidas en Honduras. Incluso lo han denominado que es un comunicado. La señora representante escribió: los pilares del Estado del Derecho son el respeto a la ley y la separación de poderes. El respeto de los derechos y las libertades fundamentales y la legalidad de la administración pública. El Estado del Derecho es crítico para el desarrollo sostenible, paz, seguridad y los derechos humanos. Ahí está todo el mensaje, que ella lo dijo, por eso sale de sobra. Yo le pregunto a estos colegas, por favor, no sean ridículos. En el tiempo que yo tengo de interesarme por los asuntos del Estado, que creo que han alrededor de unos 40 años, en Honduras nunca hemos contado con los paradigmas de la democracia.
no ven los índices de pobreza, los índices de indigencia, las caravanas. Nuestros compatriotas huyen por el hambre, por la inseguridad. Y entonces, ¿de qué Estado de Derecho vienen hablando y en qué democracia hemos vivido? Y si no, explíquenme ustedes, aves o clarines, no sé qué serán, pero que son connotados, y algunos mayores que yo. ¿Por qué entonces estamos compitiendo con Colombia con los extraditables? Porque no ha habido Estado de Derecho y no hay justicia. El pueblo hondureño acepta con estoicismo que sea la justicia extranjera que se encargue de los criminales de Honduras. Y para eso hemos invitado, no para lo del mensaje, abogado, sino de que para esa situación que atraviesa el país en América Latina. ¿Cuál es, dijo, la relación entre Colombia y Honduras con los extraditables como primer temita? Y después tenemos, porque nos cuesta, sabemos sus ocupaciones, algunas consultas de carácter de la doctrina jurídica. Buenas tardes, le damos la bienvenida al abogado Raúl Pineda Alvarado por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Bienvenido, abogado. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, don Ronnie. Hablando de exportar gente, déjeme decirle que la economía de Honduras exporta 490 millones de dólares en banano, de palma africana 3.000 millones, pero de remesas recibimos poco más de 7.000 millones. Es decir, el 26% de todo lo que es el Producto Interno Bruto de este país, es decir, poco más de toda la riqueza del país está representada por las remesas. El mundo hoy vive nuevas realidades. Durante un tiempo yo trabajé con Naciones Unidas y empecé a darme cuenta de esa nueva realidad cuando vi que nadie le hacía caso a Naciones Unidas. Hoy la Organización Mundial de Comercio, la OMC, tiene más poder de Naciones Unidas. Naciones Unidas es una institución importante, pero que no es la misma institución que garantizaba la paz en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con fenómenos sociales como la migración o como el narcotráfico? Indebidamente se dice narcotráfico porque no exportan ni trafican narcóticos, trafican estimulantes, la cocaína, el clorhidrato de cocaína, el crack, todos estos son situaciones para sentirse eufórico, dueño de sí mismo, todopoderoso. Si usted le pregunta a un consumidor de piedra qué se siente, le dice que la felicidad más grande que se puede sentir es la que le da una piedra de crack durante 25 minutos. Por eso pueden pasar días consumiendo eso y destruyendo su salud. Todos estos fenómenos son expresiones de un problema económico. Y un problema económico en Honduras muy, pero muy serio, que significa que hace 10 años el país debía 3.500 millones y después de 12 años, 13 años, debemos 17.000 millones de dólares, que significa que de cada 100 empiras recaudados por el Estado, 14 son para pagar el servicio de la deuda y 11 para pagar las deudas del INE. En el 2010 teníamos un 60% de pobres, hoy probablemente ande arriba de los 70, a pesar de que gastamos 337.000 millones de lempiras en 10 años en el modelo que se llamó
el proyecto de reducción de la pobreza. Necesitamos 200.000 empleos anuales nuevos y apenas estamos produciendo, cuando nos va bien, unos 70.000. Entonces, ese tipo de crisis que se van dando por razones de la economía, algo muy, muy complejo. Yo creo que usted y yo tenemos suficiente edad para conocer el fenómeno del consumismo. Probablemente cuando usted era un niño tenía un par de zapatos, tal vez dos. Hoy un muchacho no quiere tener uno o dos pares de zapatos, quiere tenis de marca, se siente presionado por eso del consumismo, producto de ese bombardeo que se hace por los medios, y entonces acude a fenómenos interesantes. En Olancho, un joven, su aspiración no es ser un buen médico ni un buen abogado, él quiere ser narco. Y los medios, los más medios, nos presentan un mundo irreal del narcotráfico, donde los narcos dicen mejor un año como rey y no 20 años como buey, y aparecen rodeados de mujeres bellísimas, en carros de alta gama, y desconociendo que la vida del traficante es muy, muy dura. Aunque sean traficantes tercermundistas como los de Honduras. Fíjense que aquí se desmantelaron los carteles de la droga y no se disparó un tiro. Hasta hace 15 días, un supuesto traficante fue dado de baja, fue abatido por las fuerzas policiales en medio de un enfrentamiento. Hasta en eso el país es muy modesto. Pero la extradición es necesaria. ¿Por qué? ¿Usted cree que en Honduras abrió una cárcel para Juan Orlando Hernández? Es decir, el sistema norteamericano no es la gran cosa tampoco. Dentro de un año, el señor Lobo va a estar de regreso en el país porque hizo una negociación. Uno de los delincuentes más violentos que ha habido en Honduras, conocido como Byron Ruiz, fue condenado a 5 años. Entonces, nosotros tenemos que ir perfeccionando nuestro sistema y reconociendo nuestras debilidades. Si usted hubiera metido a los, digamos, varones, a los patrones de la droga en las cárceles hondureñas, ellos no le tienen miedo a eso. Ellos le tienen miedo a la extradición, aquí y en Colombia. Entonces, al país no le quedaba más que aceptar esa realidad, y aunque es un tanto vergonzosa, reconocer que no había de otra y que inevitablemente tenía que llevarse a esa gente y tenerla en sitios donde los inocuiza, los pone en una situación de casi no poder hacer daño. Hoy usted ve que todavía la estructura de poder del narcotráfico se mantiene en el sistema de seguridad de Honduras, una policía todavía contaminada, una fiscalía contaminada, un poder judicial contaminado, pero esto tiene una estrecha relación con la pobreza, tiene relación con el consumismo, con la presión social. Aquí se llevaron unos traquetos y hubo multitudinarias manifestaciones en Tocoa pidiéndoles a las autoridades que no lo hicieran y dándole respaldo a estas personas. Es un fenómeno que no ha sido estudiado, pero que no basta con hacer la crítica. Es decir, hay que blindar la sociedad a través de nuevos patrones. Sí, aquí se llevan a los traquetos rurales, pero a los traquetos urbanos, a los que están en las altas esferas de poder. Yo una vez dije, el 50% de los aspirantes presidenciales son consumidores de cocaína, y nadie se atrevió a decir que eso era mentira, porque ellos saben que es cierto. Y esta gente es gente que toma decisiones.
Por eso cuando el sistema nuestro no funciona, no le queda más opción que acudir a un aliado, entre comillas, que hace el trabajo que debimos hacer nosotros en una sociedad donde hay que preocuparse si el presidente está preso en Estados Unidos por narco y por lo menos 2 presidentes han sido mencionados en las Cortes de Nueva York y el director de la policía está preso por el mismo cargo. Por Dios, ¿quién puede creer en un sistema como el nuestro? Por eso creo que lo que ha sucedido es necesario y que implica una serie de cosas que deben ser reformadas. Yo hablo de un nuevo estilo de gobierno. Abogado, si nos permite, o sea, más bien le solicitamos su permiso para hacer una pausa y cumplir con nuestros patrocinadores y continuamos porque queremos conocer quién tiene más, si Colombia o Honduras en Estados Unidos. O México también. Metemos a México en esa lista a ver... No, México es bastante cauteloso en esa vaina. Sí, bueno, incluso regresaron a un general. Bueno, vamos a consultarles sobre eso y lo otro es, bueno, se llevan los Estados Unidos, se lleva a los narcotraficantes y el narcotráfico se continúa fortaleciendo en países como este. ¿Y cuál es el real papel que juegan agencias como la DEA en estos países? Al retorno hablamos de este tema con el abogado Raúl Pineda Alvarado la tarde de hoy en Cuarto Poder. Nuevo Dynamax Plus, la nueva fórmula de uno que potencia todos nuestros combustibles para que llegues más lejos. La última tecnología en aditivos para que manejes con el más alto rendimiento y el menor consumo. Y este 14º rompe los límites con tus Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y Estados Unidos, redes sociales ilimitadas. Actívalo ya ingresando a miclaro.com.hn y rompe todos los límites con la red móvil más rápida de Honduras. Claro que sí. Y los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde el 7.7%, sí a tu auto nuevo desde el 9.15% y sí a tus proyectos con préstamo personal a tasa preferencial. Aprovecha las tasas más bajas y solicita tu préstamo llamando hoy al 2280-1010 o visitando las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Sí. Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu vehículo desde 9.15% y desde 0% de prima, sí a tus proyectos con préstamo personal con tasa preferencial y hasta 1.5 millones sin aval. Solicita tu préstamo en línea o llamando al 2280-1010. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Ahora cuando pares en Uno, vas a cargar un plus de energía en todos nuestros combustibles. Nace Dynamax Plus, la nueva fórmula potenciada con la última tecnología mundial en aditivos que le da un plus de potencia y protección al motor. Nuevo Dynamax Plus, un plus para que nada te detenga y llegues más lejos. Un plus para que manejes con el más alto rendimiento y el menor consumo. Nuevo Dynamax Plus, en todos nuestros combustibles. Una energía diferente. Este 14º rompe los límites con más velocidad. La mejor conexión y entretenimiento con Claro Hogar. Te incluye 50 megas de internet, 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro, Claro Video, Paramount Plus y 2 meses gratis de HBO Max por solo $45. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 y rompe todos tus límites con la red fija más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Este 14º rompe los límites con más velocidad, más internet y mejor tecnología con un nuevo smartphone Claro desde 1,149 lempiras que incluye 5 GB de internet, 150 minutos a todas las redes y Facebook más WhatsApp ilimitados. Adquirilo ya ingresando a tiendaenlinea.claro.com.hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de Honduras. ¡Claro que sí!
Amigas y amigos, conversamos esta tarde Honduras versus Colombia, ¿quién tiene más extraditables? Con el abogado Raúl Pineda Alvarado, y le agregamos el papel que juega la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos en Honduras. Nos decía el abogado que no es que el sistema estadounidense sea tan excelente. El Negro Lobo regresa el próximo año producto de una negociación y ya se le venció la pena. Continuamos escuchándole, abogado Pineda Alvarado, en esa parte, porque tenemos otra consulta sobre los operadores de justicia, pero en otra orientación. Miren, el problema del tráfico de drogas es un problema económico, un problema de salud, un problema político. Está probado que Ernesto Samper, que fue presidente de Colombia, recibió mucho dinero de la gente del cartel de Cali, que por cierto el señor Rodríguez Orejuela murió hace 2 días. Se murió. Entonces, hay hasta este momento más de 50, creo que 52 agencias del gobierno norteamericano dedicadas supuestamente al control, a la supervisión y al combate del tráfico de drogas. Los traficantes sudamericanos entraron en problemas cuando empezaron a sacar su dinero de Estados Unidos, y eso empezó a generar un enorme desequilibrio económico. Recuerde usted que todas las potencias imperialistas, el caso de Inglaterra, generaron a principios del siglo pasado la famosa guerra del opio. Es decir, Inglaterra traía opio de la India, que era una provincia, una colonia inglesa, y se la vendía a los chinos. Y los chinos les pagaban con lingotes de plata. Pero llegó un momento en que la gente cayó en tal letargo, en tal adormecimiento, que no trabajaban y se estaban muriendo de hambre. Entonces los chinos mandaron a quemar barcos ingleses y se declaró una guerra entre Inglaterra y China, que ganó Inglaterra. Así les quitaron Hong Kong, se metieron a Macao, se metieron a Shanghái, y surge un banco, el segundo banco más importante del mundo, HSBC, un banco organizado por traficantes de drogas. Entonces, aquí creen que el trabajo antidrogas es solamente la interdicción, el decomiso y meter preso a un fulano que anda en una lancha cigarreta o en una Londoño o en un submarino traficando drogas. Esos son piezas menores. El verdadero traficante es un señor que esté en una oficina climatizada y que es el que maneja la plata, que genera una actividad que le puede llegar a generar un 2000% de utilidad. Es decir, un kilo de cocaína le cuesta $8,000 en un lugar como Tuluá, en Colombia. Y luego, en la medida que va pasando de país a país, va aumentando de precio, hasta que llega al gran mercado de Estados Unidos. Pero ahí se tiene el cuidado que no hay carteles, hay libre mercado. Usted no va a ver en Estados Unidos un personaje como el Chapo Guzmán, como el Mayo Zambada. Esos personajes no los permiten porque ellos tienen control. ¿Qué pasa en países como Honduras? Somos países tan pobres que no podemos financiar una operación antidrogas. Es decir, cuando usted estaba en la fiscalía, miraba el personal de la DEA que anda con un maletín lleno de dinero y dicen, bueno, vayan a rentar 20 carros, alquilen 20 habitaciones y vamos para adelante. El Estado hondureño no puede financiar eso. Pero cuando se decomisa dinero, también ese dinero, la mayor parte, se queda la DEA con esos recursos, porque supuestamente con eso están financiando una lucha que nunca se termina. Y luego los conflictos que se dan entre las drogas sintéticas, el cualud, el cristal, todo eso que hacen ellos,
para competir con las drogas más o menos orgánicas y menos dañinas que surgen de países como Sudamérica y probablemente Honduras, donde ya vimos nosotros que hay enormes cultivos de planta de hoja de coca que tienen como propósito ya convertir el país en un país productor. Pero usted está hablando con un agente de la DEA y probablemente no sea un agente de la DEA, puede ser un agente del día, que es una mezcla de la CIA y la DEA. En los 80, la CIA financiaba la contrarrevolución con dinero del narco y sacaron a la DEA de Honduras y la mandaron a instalarse a El Salvador. Es decir, hay componentes políticos, hay componentes de geopolítica en ese tema. Y nuestros países, las universidades deberían tener equipos que se dediquen a estudiar ese tema. Usted va a ver que el sistema norteamericano es tan permeable que a Carlos Leder, después de 36 años de cárcel, lo pusieron a libertad. Y Carlos Leder era muchísimo más peligroso que Pablo Escobar. Está viviendo actualmente en Alemania. Pero ¿cuánto tendría que pagar Carlos Leder para obtener su libertad? Entonces el problema es muy complejo. Deberían las universidades dedicarse a estudiar minuciosamente el fenómeno en el aspecto de salud, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto de seguridad nacional, cómo los movimientos guerrilleros o terroristas están financiando con dinero de la droga. Todo ese problema trasciende que agarraron a los cachiros o que agarraron a los valles o que ellos tenían inversiones en Honduras. Fíjense que la DEA generalmente cuando hace arreglos les deja dinero a los narcos para que tengan asegurada la manutención de su familia y la de ellos una vez que obtienen su libertad. Esos son arreglos que hacen ellos. O el fenómeno que se da en el narco y que se dio en Honduras, donde trajeron orfebres mexicanos para fundir oro. Actualmente usted en el río Sico, en el río Paulaya, va a encontrar retroexcavadoras de oruga explotando oro para traficantes de droga. Y ese tipo de cosas, el gobierno, ningún gobierno las puede controlar porque se limitan a capturar, decomisar y meter preso a narcos de segundo perfil. El caso del señor César Castellum es interesante. La DEA declaró que ellos no sabían que este señor Castellum vivía en Honduras y que era un operador del cartel de Sinaloa. Por cierto, al hermano de don César Castellum fue el que capturaron junto al Chapo Guzmán en el momento en que la autoridad naval de México lo capturó. Entonces, los gobiernos tienen que aprender a convivir con ese problema, entender que no lo van a erradicar, pero que tienen que trabajar en estrategias para reducirlos a su mínima expresión y hacer algunas cosas importantes. Usted no puede seguir haciendo campañas al estilo norteamericano que implican gastos estratosféricos. Abogado Pineda, se ha seguido extraditando gente, incluso vimos una señora con más características de ama de casa y de esos que están ahí. ¿Seguiremos viendo la extradición de pesos? De pesos pesados. Eso no se va a terminar. Se va a terminar cuando el negocio se reduzca a su mínima expresión. Y eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano pretende reducir la oferta y tenerla bajo control. Muchas veces las autoridades de Honduras señalaron a connotados traficantes que operaban en Honduras, que eran norteamericanos. Los norteamericanos decían, es nuestro agente encubierto y no se le puede tocar. Precisamente por eso esa ley que impide a las naves de guerra hondureña derribar avionetas o helicópteros que violen el territorio nacional, porque generalmente ahí va a ir un norteamericano que o es traficante o es un agente encubierto. Entonces, ese tipo de cosas, insisto,
requieren grandes decisiones y decisiones muy importantes. Una política antidrogas. Antes existía el Consejo de Lucha contra las Drogas y lo hicieron desaparecer. En Honduras, con el nuevo Código Penal, redujeron a su mínima expresión las penas por lavado y por tráfico de drogas. Y bajo ese esquema hemos visto, hemos presenciado el enorme poder que tiene ese tipo de crimen organizado, que Honduras es un cuarto poder. Por eso ahora ya la gente no habla mucho de democracia, habla de modelo republicano. ¿Y qué va a pasar en un país donde cada 4 años usted está inventando la democracia? ¿Qué podrá hacer la presidenta? Abogado, lo voy a interrumpir porque ahí es donde vamos a la siguiente parte de la interrogante, pero seguí insistiendo en esa competencia que tiene Honduras, y Ronnie tiene razón que hay que incluir a México. ¿Quién hasta este momento tiene más extraditados? ¿Colombia, Honduras, México? Colombia, México y Honduras, en ese orden. Ajá, o sea que Honduras ocupa segundo lugar. Colombia, México y Honduras. Ahí vamos a hablar de la democracia, abogado. De lo que estaba hablando. Mire, se está debatiendo tanto, y creo que todo este siglo, todo lo que va de este siglo, lo hemos dedicado a ello, a tener justicia. La justicia que establece la República de un poder judicial independiente. Ahorita se está inventando otra vez la ley para seleccionar a los que van a ser candidatos, o los candidatos a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Le incluyo un poco más de comentario en la pregunta de don Carlos, con respeto. ¿Podemos soñar con una verdadera Corte Suprema de Justicia independiente y que, en vez de esperar que sean otros o que sea fuera donde se actúe con justicia, poder administrar esa justicia nosotros acá, abogado? Es que es lo que yo le planteaba. Sí. ¿Cuándo en Honduras hemos tenido los paradigmas de la democracia de una república? Mire, yo creo que eso de la democracia es como una utopía. Y la democracia tiene que ver con educación. Nunca ha existido democracia. Nosotros copiamos la democracia norteamericana, donde dice que es una verdad evidente que todos los hombres nacen iguales. Sí, pero los negros no. Los indios no. Las mujeres no. En Estados Unidos se creó una línea llamada Mason-Dixon de más de 500 kilómetros que dividía el norte del sur, y cuando pasaba del norte al sur, los negros tenían que pasarse a la parte de atrás de los buses y no podían usar todas las bancas, ni todas las llaves, ni todos los sanitarios. Y el famoso rótulo en este restaurante: no admitimos ni perros ni negros. De la misma manera, ese modelo que copiamos, que dicen que es democrático, en el orden práctico no funciona. De hecho, actualmente estamos viendo un resurgimiento de lo que se llama supremacía blanca, una acción tremendamente discriminatoria que hace que, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 1960, en los estados del sur, linchar a un negro no era delito, ¿va? Hasta que Rosa Parks, una mujer, se negó a darle el asiento a un blanco, y los negros se rebelaron y hubo mucha violencia. ¿Qué quiero puntualizarle? Nosotros vamos a tener una democracia cuando tengamos gente educada, porque la mayoría no siempre tiene la razón, pero es la mayoría. La mayoría se ha equivocado muchísimas veces, pero necesitamos un modelo republicano, un modelo donde si un poder del Estado lo atropella, usted pueda acudir a otro poder del Estado en demanda de amparo para que lo proteja de ese autoritarismo del cual venimos saliendo. Juan Orlando Hernández tenía más poder que cualquier monarca de Europa. Él era señor que le resolvía un juicio, o a través del Ministerio Público sembró terror
militarizó la sociedad. Era un hombre que centró mucho poder y no lo hizo para bien, porque también si usted tiene mucho poder definitivamente y lo usa para bien, bueno, yo creo en gobiernos fuertes. No me parece correcto que todos los días usted se levante en este país y lo primero que ve es que una carretera esté tomada. Eso no es bueno y ocupa un gobierno fuerte. Pero lamentablemente nuestro sistema es para 4 años. Ya en el segundo año están saliendo las candidaturas y hoy este gobierno tiene un problema. Yo no dudo de las buenas intenciones de la presidenta y creo que las fallas que se dan en el gabinete se dan de manera natural porque son 12 años de estar sin experiencia en el ejercicio del poder y creo que hay que ser tolerante, comprensivo, dar tiempo para que las cosas mejoren. Pero hay temas que sí requieren formar equipos. Uno de los problemas de Honduras ahorita es que la sociedad está más polarizada que nunca. Y usted lo ve en el Congreso. Otro problema es la debilidad institucional. Yo creo que es un problema que 84 diputados hayan apoyado a un presidente del Congreso, aunque no haya tenido la venia del gobierno de Estados Unidos, y que se haya impuesto, aunque sea conveniente, a una persona que no tenía la legitimidad de la mayoría de los votos, independientemente que yo esté de acuerdo con que don Luis Redondo esté en la presidencia del Congreso por la conveniencia del país. Pero si vamos a elegir la Corte bajo ese parámetro de la confrontación, del consenso, necesitamos consenso, no reparto, consenso. Si vamos a elegir el fiscal de esa manera, la institucionalidad de este país se fue a pique. Entonces, ese segundo problema que tiene el gobierno tiene que manejarlo un equipo muy, pero muy experto y finalmente resolver el problema económico. Aquí usted tiene que resolver el problema del empleo, que hoy es la principal preocupación de la sociedad hondureña. Por eso la gente está yendo a Estados Unidos y no nos podemos permitir el lujo, nos guste o no, de pelearnos con los gringos. No es un buen momento para eso, porque entonces lo que va a encontrar es una sociedad que la crisis va a hacer que se desborde y ya no va a haber gobierno, ni van a haber partidos políticos, ni van a haber liderazgos, y vamos a caer en lo que se llama la anomia, que es una especie de régimen de autodefensa. Yo sí creo que una solución para la presidenta es empezar a crear equipos técnicos, un equipo que les maneje la reforma política. Aquí nadie volvió a hablar de la segunda vuelta. Aquí vivimos enredados en el problema de UFERCO y en el problema de la amnistía, temas que no son temas trascendentes que van a resolver los verdaderos problemas de Honduras, que son los que hay que definir. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el principal problema? Bajo ese parámetro yo creo que Honduras debe buscar un modelo republicano. Democrático sí, es importante, pero no crea usted que la mayoría siempre tiene la razón. Y si no, vea lo que pasa en los estadios. Ahí está el retrato de lo que somos los hondureños y de lo que es una sociedad que no tiene la educación a la que tiene derecho y que debe ser el instrumento principal de desarrollo. O vaya al Congreso, corte transversal de la sociedad, decía mi amigo Pineda Ponce. Ahí está reflejado lo que somos. Pero un modelo republicano sí le puede funcionar. Para mí el gran problema de la Corte, y lo he dicho en diferentes foros donde hemos estado, no es la ley, es que haya decisión política de tener una buena Corte, pero ¿quién va a querer ir a la Corte si usted está en su bufete y se gana 200,000 lempiras mensuales? ¿Cómo va a querer ir a la Corte si al señor Rivera Vilés lo tuvieron 45 días preso? Y a 4 magistrados de la Sala Constitucional los sacó Juan Orlando Hernández bajo la acusación de estar vinculados con el narcotráfico. La gente que tiene capacidad
el profesional exitoso no quiere ir a servir con el gobierno. Entonces hay que trabajar en equipos, un equipo que maneje lo económico, un equipo que maneje la reforma política, un equipo que vea el problema de la migración, un equipo que empiece a trabajar, porque no todo puede pasar por el meridiano de la presidenta, ni que fuera la Mujer Maravilla, no lo va a poder hacer. Y hay que empezar a hablar de un modelo que permita ampliar el número de años de gobierno. Este país no puede seguir permanentemente en elecciones. Abogado, le solicitamos nuevamente su permiso para cumplir con una pausa, y cuando retornemos vamos hacia esa parte, los desafíos para poder reconstruir este país. Dice que van a continuar desfilando pesos pesados, ¿verdad? Sí. Vinculados con el narcotráfico, y le vamos a preguntar también al retorno si vamos a ver desfilar por la Corte Suprema de Justicia en nuestro país a pesos pesados vinculados con la corrupción. Al retorno de esta pausa son las 4:43. Este 14º rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1.149 lempiras que incluye 5 GB de internet, 150 minutos a todas las redes y Facebook, WhatsApp ilimitado. Adquirirlo ya en la siguiente dirección: tiendaenlinea.claro.com.hn, y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de Honduras. Claro que sí. Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu auto nuevo desde 9.15% y sí a tus proyectos con préstamo personal a tasa preferencial. Aprovecha las tasas más bajas y solicita tu préstamo llamando hoy al 2280-1010 o visitando las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Sí. Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu vehículo desde 9.15% y desde 0% de prima, sí a tus proyectos con préstamo personal con tasa preferencial y hasta 1.5 millones sin aval. Solicita tu préstamo en línea o llamando al 2280-1010. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Este 14º rompe los límites con más velocidad. La mejor conexión y entretenimiento con Claro Hogar. Te incluye 50 megas de internet, 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro, Claro Video, Paramount Plus y 2 meses gratis de HBO Max por solo $45. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 y rompe todos tus límites con la red fija más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Este 14º rompe los límites con más velocidad, más internet y mejor tecnología con un nuevo smartphone Claro desde 1.149 lempiras que incluye 5 GB de internet, 150 minutos a todas las redes y Facebook más WhatsApp ilimitados. Adquirilo ya ingresando a tiendaenlinea.claro.com.hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Vamos a esta hora 4:46 en Cuarto Poder. Honduras se disputa con Colombia y México cifras de extraditados hacia los Estados Unidos. Hablando de eso y con el tema que va ligado, el tema de la corrupción también, le repregunto, abogado Raúl Pineda Alvarado, ¿van a continuar las extradiciones, el desfile de pesos pesados hacia los Estados Unidos? Y la pregunta es, aquí en Honduras, también después de ver esto, reforma a la ley de la UFERCO, darle independencia a la UFERCO, ¿veremos desfilar también pesos pesados, sobre todo en la administración JO, en la Corte Suprema de Justicia, vinculados por corrupción? Yo creo que sí. Al gobierno norteamericano le interesa el problema del tráfico. No le interesa el tema de la corrupción. Ese es un problema doméstico que tenemos que ir viendo cómo resolvemos. Pero usted analice
todo es política. La cabeza del Partido Nacional está en Nueva York. Libre solo necesita hacer un gobierno más o menos honesto para poder ganar las elecciones de nuevo. Así como está la coyuntura, con todos sus desaciertos, con todo el desorden que hay, con toda la crisis, Libre puede ganar las elecciones simple y sencillamente acusando de todo lo malo al gobierno anterior y evitando robar, y hasta donde ellos puedan no dejar que otros roben. Pero Libre se va a ir a cortarle los brazos, las manos, las piernas al Partido Nacional a través del tema de la lucha contra la corrupción. Y eso va a golpear mucho al Partido Nacional. Entonces sí, va a haber desfilar mucha gente ante los tribunales, pero los grandes corruptos son socios. No crean que la corrupción es patrimonio exclusivo de un partido. El corrupto no tiene país, no tiene religión, no tiene partido. Es decir, usted y yo conozco 2 expresidentes que son compadres, que se llevan muy bien. Arriba en el poder no hay muchos disensos. El disenso se da en los mandos intermedios. Lo de Uferco es un problema, porque el gobierno ha cometido 2 errores. Uno es el decreto de amnistía, con el que yo estoy de acuerdo parcialmente. Claro que los presos políticos deben ser sujetos de amnistía. Siempre se ha hecho así. Pero esto debe ser por delitos políticos. Pero si usted va a dar amnistía por delitos forestales, por delitos que tienen que ver con no hacer su declaración de bienes, o esa declaración jurada por fraude, eso ya no son delitos políticos, y eso el gobierno debería rectificarlo. Sí, es normal, eso no es motivo de vergüenza. Pero algunos vivos se colaron con el cuento de la amnistía política y metieron delitos comunes. El caso de Uferco está mal enfocado. Yo creo que Uferco debe ser apoyada económicamente, logísticamente, pero el problema no es el fiscal Santos. Ese fiscal recibió varios balazos en San Pedro Sula, creo que perdió un riñón. Yo estaba en la fiscalía cuando sucedió eso. Hubo que sacarlo del país, tuvo que irse a España, porque ciertamente es un hombre que puso en precario su vida y su seguridad en defensa de lo que él cree que es correcto. Pero esto trasciende a las personas. El Ministerio Público es único, está sujeto a una jerarquía, se actúa por delegación. Y lo que tiene que hacer el Congreso es sacar al fiscal, pedirle la renuncia, interpelarlo, pero no crear 2 fiscalías. Esto no es bueno. Y al final meten en un problema al fiscal Santos, porque la actitud de los jefes de él va a ser una actitud de hostilidad sobre él, ¿verdad? Y también porque no le quieren entrar al toro por los cuernos. ¿Cómo es posible que aquí se hayan llevado 40 hondureños y en el Ministerio Público no se haya hecho nada? ¿En qué planeta vivía el fiscal general que no se dio cuenta que aquí había funcionarios corruptos y traficantes de drogas? Y yo no entiendo, si la Constitución permite que interpelen al fiscal general por su conducta administrativa, y este problema con Uferco es administrativo,
porque el fiscal general bloquea el trabajo de IFERCO, ¿por qué no lo hace el Congreso? ¿Por qué hacer una ley que genera un debate innecesario y que polariza más la sociedad y que va a terminar en un recurso de inconstitucionalidad ante una corte que es puesta por el gobierno anterior y que cualquier juez va a decir, yo creo que ese decreto es inconstitucional y no lo voy a aplicar, voy a mandar este expediente a la Corte Suprema en consulta? No están haciendo nada, eso no es actuar inteligentemente. Y lo correcto es pedir explicaciones y tomar decisiones que tengan que ver con una sana administración de justicia, y de otra manera van a estar sacrificando al fiscal Santos, que como le digo, ya una vez supo lo que es estar a punto de morir en defensa del trabajo del Ministerio Público. Y hoy está viendo un fenómeno interesante, la muerte de fiscales como la fiscal Eufragio y Marlene Vanegas en San Pedro Sula, el fiscal compañero de doctorado fue conocido como el fiscal de Ojo, asesinado, la otra fiscal muerta en el sur del país hace poco, que son muertes que tienen relación muy estrecha con su actividad profesional. Es decir, ya la criminalidad está empezando a evolucionar y a comportarse como se comportan en México y como se comportan en Colombia, y no vemos una reacción enérgica de la autoridad. Entonces, siento que el gobierno tiene todavía la comprensión y la simpatía del pueblo hondureño. Tampoco es cierto que el pueblo hondureño arrolladoramente fue a votar por Libre. Si no hay alianza con Arrala, Libre no hubiera ganado. Se lo puedo asegurar porque tuve 4 meses antes los estudios que se hicieron sobre ese tema, pero el Partido Nacional fue torpe y cerró los espacios de financiamiento para Arrala y lo obligó a hacer un arreglo que al final fue positivo para el país. Yo creo que el país no podía seguir siendo dirigido por una banda de criminales. Pero hoy es el momento de hacer los cambios. Es el momento de un nuevo estilo de gobierno. ¿Qué retos tiene el gobierno? El reto es la violencia. El otro es la corrupción, la pobreza, las caravanas. Esos son retos. Sobre eso tiene que hacer la presidenta equipos técnicos que se encargue de ofrecerle soluciones para que el país empiece una suerte de generación de una expectativa que haga que la inversión fluya a Honduras. Yo estoy recibiendo muchos requerimientos de empresas privadas extranjeras que le piden a uno un análisis de coyuntura y que le diga, ¿para dónde va este gobierno? ¿Va a la izquierda? ¿Va a seguir con los norteamericanos? Es decir, hay temor en la inversión. Esos temores deben ser despejados. Pero el gobierno va a ritmo de vals. Es decir, el cuerpo diplomático tiene que ser remozado totalmente para juzgarlos por resultados. A los embajadores decirles, bueno, le voy a dar 6 meses para que me traigan una inversión a Honduras. Y si no hay inversión, usted se va a ir. Es lo que acaba de hacer ese candidato presidencial en Colombia. Va a cerrar consulados, va a cerrar embajadas si no le generan al país como retorno una inversión. Y ya el panorama en Colombia ha cambiado, ya hay un empate técnico. El candidato de la izquierda, que estaba 23 puntos arriba, hoy está nivelado con un outsider, con un señor que está proponiendo cosas innovadoras y que despierta confianza. Y ahí tenga la seguridad que va a haber una buena competencia y que ya nadie se puede declarar ganador como estaba antes. Sí. Abogado, le agradecemos mucho a nombre de la audiencia de Cuarto Poder haber compartido esta tarde con nosotros. Nos ha costado bastante por sus ocupaciones poderlo tener acá.
tenemos. Gracias, abogado. Cuídense mucho, ¿verdad? Y cuídense de esa enfermedad. No vaya a ser un maleficio que le hayan hecho a alguna dama a la que usted ha dejado con alguna promesa de matrimonio incumplida allá en su pueblo del oriente del país. Ay, pensé que la recomendación era para Carlos Mande. Muchas gracias, abogado. Gracias, abogado. Muy amable que me lo atendió esta tarde. Gracias al abogado Raúl Pineda Alvarado, analista político, compartiendo con nosotros un análisis coyuntural de cómo está la situación, hacia dónde nos podríamos encaminar como nación. Brevemente, a los pobladores de la populosa colonia Kennedy les informan que la asamblea que tenían para el día de mañana en relación a la Junta Electoral para elegir las nuevas autoridades del patronato no se va a llevar a cabo. Estar informado. Buenas tardes, que estén bien, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó